Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Y sin duda alguna, el tema que vamos a tratar hoy es bien confrontador. No importa cuántas veces yo estudie este tema o lo haya predicado, una vez más, confronta mi vida y provoca dolor en el corazón por ver tantas personas que están caminando en este mundo y lo están haciendo ocupados de sus propios asuntos, ocupados en muchas cosas, pero olvidándose de la primera, que es cómo estoy delante de Dios, cómo está mi vida delante del Señor. ¿Qué quiere el Señor de mi vida? ¿Qué piensa el Señor de mí? ¿Cómo me ve mi Dios? Son preguntas que quizás la mayoría de ustedes no se formula. Y Dios mira y observa nuestras vidas. Y vemos que en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 8, la palabra de Dios nos dice que Él entregará una corona de justicia para aquellos que amen su venida. Que mientras estén en esta tierra, su mente y su corazón esté anhelando que el Señor venga, esté anhelando un encuentro con el Señor. Esos que viven así van a recibir una corona especial, que es la corona de justicia. Esos amaron más al Señor que a su propia vida mientras estuvieron aquí en la tierra. Y definitivamente, amados, si algo debe quedar en sus corazones en este día, no importa si eres joven, no importa si eres adulto, es que debes amar la venida del Señor. Y debes saber que ciertísimamente, Cristo viene a buscar a su iglesia. Cristo viene a levantar a su iglesia. Y lo hará en un suceso espiritual que la Biblia, las Escrituras llaman el arrebatamiento. Y vamos a ir a partir de este momento, y pienso que en 2 domingos, a estudiar cuáles son esas cosas que están a punto de acontecer en la tierra. Por eso oro en el nombre de Cristo, para que nosotros como el pueblo de Dios nos levantemos, nos despertemos del sueño que dormimos y empecemos a ver las cosas en el sentido espiritual y podamos discernir las sazones de los tiempos. ¿Cuál es el tiempo que vivimos como hijos de Dios? ¿Cuál es el tiempo que vive el mundo que no conoce a Dios y que le ha dado la espalda a Dios? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que como pueblo de Dios, como hijos del Señor, hemos sido librados de la ira de Dios. Y la palabra de Dios en varios versículos y capítulos muestra cómo una y otra vez los que le pertenecen a Él son librados de su ira. Vemos, por ejemplo, el caso de Enoc en el libro de Génesis, que dice lo siguiente. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esta desaparición de Enoc es un prototipo del arrebatamiento que vivirá la iglesia. El arrebatamiento es un traslado, es un traspaso de un lugar a otro lugar, en un de repente, en un instante. Y fíjense cómo dice la escritura, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, lo arrebató, lo levantó. Pero fíjese en la condición primera, porque Enoc caminó con el Señor. Y yo te pregunto, ¿estás tú caminando con el Señor? Vamos a ver cómo Dios piensa levantar a su iglesia, pero a una iglesia que está conformada por hombres y mujeres que tienen características específicas, que tienen una conducta determinada, como vamos a ver. Y vamos a leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 17 y vamos a leer de allí 2 versos, el 34 y el 36. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado.
2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Nos damos cuenta en esta porción de que no importa la intimidad que exista entre dos personas, no importa la unidad que exista entre uno y otro, en un de repente, en un abrir y cerrar de ojos, más rápido de lo que nosotros podemos pensar, el Señor va a levantar a aquellos que ciertamente le entregaron sus vidas de corazón, en genuinidad. Levantará a uno y dejará al otro. Por eso este camino, amados míos, es de un trato individual con Dios. Ciertamente nosotros tenemos una promesa, y de la misma forma salvó a Lot porque se acordó de Abraham. De esa misma forma, Dios va a salvar a nuestros seres queridos porque se va a acordar de nosotros, porque va a inclinar su oído a cada clamor que nosotros levantamos delante de Él. Pero es una decisión que nuestros seres queridos deben tomar. Más tarde que temprano, más temprano que tarde. Tienen que tomar la decisión de volverse a Dios. El que no tome la decisión de acercarse al Señor, de entregarle su vida genuinamente, con dolor tengo que decir que no se va a ir en esta primera parte de la resurrección primera, que es el arrebatamiento. Por eso nosotros tenemos que estar bien alertas, orando por nuestras familias, mostrándole una conducta coherente de cristianos. Y los que están lejos, los que no han tomado la decisión de acercarse a Dios y alinear sus vidas a la palabra de Dios, tienen que estar muy seguros de que lo que van a vivir, si llega el momento de que Dios se lleve a su iglesia y no se han alineado, va a ser la experiencia más horrible que ser humano pueda vivir en su existencia terrenal. Vamos a leer el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, verso 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Habían 10 vírgenes y las 10 estaban juntas, pero 5 tenían sus lámparas con aceite y pudieron irse con el novio cuando éste vino a buscarla. Símbolo de este aceite es el Espíritu Santo. 5 estaban llenas del Espíritu Santo, pero 5 se habían descuidado y no tenían aceite para mantener sus lámparas encendidas. Y esto nos muestra, amados, como no es cuestión de ir a la iglesia los domingos, es una cuestión de una vida en el Señor, de una vida de búsqueda de Dios y de buscar la llenura del Espíritu Santo para poder alumbrar, para poder ser luz y para poder estar listos para nuestro encuentro con el novio cuando venga a buscarnos. Que como vemos en los dos casos va a ser en un de repente, hay un factor sorpresa. El Señor no avisa su llegada, sino que lo hará en un momento inesperado. Debemos procurar estar en sus cosas para cuando llegue ese momento. Vemos que la palabra de Dios
en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es la bendición más grande que tenemos los cristianos. Cuando alguien parte y partió con el Señor, nosotros tenemos que tener una seguridad eterna de que Dios los va a levantar. Jesucristo los va a levantar en el arrebatamiento. Y nosotros no iremos primero. Si estamos vivos, ellos serán levantados primero y nosotros seguiremos a ese levantamiento y seremos transformados en el aire. Por eso nosotros no lloramos como los que no tienen esperanza, sino que tenemos una esperanza gloriosa de nuestro encuentro con el Señor y con nuestros seres amados en los cielos. Indiscutiblemente lloramos la pérdida, el dolor de que no vamos a estar más con la persona, pero siempre con una esperanza que nos fortalece y nos llena hasta de gozo, porque sabemos que vamos a volver a ver a nuestros seres amados y queridos. Tenemos la seguridad de la resurrección de aquellas personas que han dormido. Por eso ellos, yo le decía hoy a la nieta de Luis Felipe y Belice, que ya su abuelita venció. Ella venció porque ella llegó primero que nosotros, ella lo logró. Pero nosotros tenemos que seguir luchando, que seguir corriendo bien la carrera, para nosotros poder llegar como esa señora llegó a la vida eterna, de gozo eterno, de bienestar perfecto, donde no hay más dolor, donde ya no hay más angustia, donde no hay ya más problemas emocionales ni financieros, donde la perfección de Dios llega a establecerse. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52, dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ustedes se fijan que aquí nosotros tocamos el shofar constantemente, porque nosotros tenemos que afinar nuestros oídos para ese día glorioso donde escuchemos esa trompeta. Porque la trompeta de que habla la palabra es el shofar. Esa es la trompeta de Dios. Óiganlo ahí. Ese es el sonido que la iglesia escuchará. El gran día donde venga el Señor para llevarnos con Él en un abrir y cerrar de ojos. Y tenemos que acostumbrarnos a ese sonido, a reconocerlo muy bien, porque ese es nuestro llamado a subir y ser transformados en los aires. Maravilloso escuchar la trompeta de Dios. El Señor nos librará de la hora de la prueba. Y oigan qué dice Apocalipsis 3:10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra.
Señores, esto es una promesa demasiado grande. El Señor nos dice en esta palabra que si perseveramos, que si seguimos creyendo en Él, que si seguimos haciendo las cosas a la manera de Él, adorando su nombre, haciendo las cosas bíblicamente y no carnalmente, Él nos va a librar de la hora de la prueba. Y la hora de la prueba es el gobierno del anticristo, el diabólico sistema mundial que será establecido en la tierra. Inmediatamente la iglesia suba con el Señor, y lo vamos a ver más adelante. Ser perseverante es seguir creyendo a pesar de. Los que perseveran son los que atraviesan la angustia, los que atraviesan la escasez, los que atraviesan la adversidad, el problema emocional cual fuere, pero siguen creyendo en el Señor, pero siguen esperando el cumplimiento de su promesa, pero no se amargan ni quejan ni se levantan en rebelión en contra de Dios, sino que siguen adorando su nombre, siguen viviendo para Él, apartados en una vida que busca cada día más morir a la carne, morir al viejo hombre, para que Él se levante y nos llene de su Espíritu Santo. Nosotros no estaremos en el gobierno del anticristo. Dile al que está a tu lado: yo no voy a estar en el gobierno del anticristo. Nunca el Señor va a juzgar a sus hijos con los que no son hijos. Y la misma Biblia, en varias historias que nos narra, nos muestra cómo el Señor siempre libra a su pueblo. Lo vemos en el caso de Noé, cuando Dios decidió destruir la tierra con el diluvio. ¿Qué hizo? Salvó a Noé y a su familia. Un mundo no le hizo caso a Noé. Él rogaba una y otra vez y les anunciaba lo que pasaría, la destrucción que vendría, pero no le hicieron caso, no lo escucharon. Pero el Señor, en su infinita misericordia, salvó a Noé y salvó a su familia. Lo vemos cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Sacó a Lot y sacó a su familia, no los destruyó junto con los habitantes de esta perversa nación. Y es lo mismo que hará cuando venga el gobierno mundial del anticristo. Va a sacar primero a su iglesia, porque jamás Dios va a permitir que su iglesia atraviese el tiempo más horrible que vivirá la humanidad. Él va a levantar a su iglesia en el arrebatamiento. Cuando el Señor levante a su iglesia, tendrá entonces final la dispensación de la gracia. El tiempo de la gracia que estamos viviendo desde que Cristo murió y resucitó en la cruz del Calvario, este tiempo va a durar exactamente hasta que llegue el arrebatamiento de la iglesia. Desde que llegue la iglesia y sea levantada con su Dios en los cielos, en los aires, entonces el Espíritu Santo se irá de la tierra y el tiempo de la gracia, del favor de Dios, habrá llegado a su fin. Llega el tiempo de la gran tribulación y con dolor vemos que allí será muy difícil que los que estén en este mundo crean en el Señor. Y yo tantas veces pienso como personas que han sido predicadas una y otra vez, que te rechazan, que no te hacen caso, como cuando pase el arrebatamiento se van a acordar de todas las palabras que les fueron predicadas, de todos los intentos que el Señor hizo para que se volvieran a Él, y todos fueron infructuosos. Pero en ese momento querrán echar el tiempo atrás, pero no podrán. En ese momento van a llorar amargamente el no haber escuchado
a las personas que Dios envió a su lado para hablarle de lo que sucedería si no lo aceptaban. Vamos a nosotros mismos como cristianos ocuparnos de lo primero, que es hablar sin cesar a las personas que tenemos cerca. Vamos a abrir nuestros ojos. Vamos a tomar decisiones serias de no alimentar lo material, lo carnal. Y vamos a levantarnos a pensar con mayor sobriedad. En este tiempo más que nunca antes, yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, hazme sobria, que yo esté velando, que yo no me ocupe de lo que no tiene importancia, sino que mi ocupación primera sea lo que realmente es importante para ti, que también lo sea para mí. Efesios 2:10 dice lo siguiente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano las obras que nos es necesario hacer en esta tierra. Todos conocemos cuáles son esas buenas obras que ya Dios preparó para que en ellas anduviésemos. ¿Qué estamos haciendo? Y esto repercute tanto, amados, porque nos preguntamos, somos arrebatados, estamos en el cielo, ¿qué va a pasar entonces? Entonces inmediatamente seamos arrebatados, nosotros vamos a estar con el Señor y allí vamos a vivir, a experimentar lo que es el tribunal de Cristo. Y este tribunal, todo cristiano que se va con el Señor, lo que es la iglesia de Jesucristo, va a estar ahí frente a todos y delante del Señor. Pero ya no para condenación, porque ya estamos en el cielo, ya fuimos salvos. Pero la palabra de Dios nos dice que algunos se salvan como por fuego, por poco y no se salvan, porque recibieron a Cristo y todo, pero no hicieron nada. Se dedicaron a andar en su propio mundo, en su propia vida. Fueron salvos, pero como por fuego. Yo no quiero eso, no quiero eso. Porque yo voy a tener delante de mí al Señor, que en ese tribunal me va a preguntar, ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con las responsabilidades que yo puse sobre tus hombros? ¿Qué hiciste cuando yo te sembré, te establecí en una iglesia? ¿Qué hiciste cuando yo te decía a través de mi espíritu que sirvieras, que ayudaras a establecer el reino de los cielos? ¿Qué hiciste con el ministerio que te entregué en tus manos? ¿Qué hiciste? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. Ahí va a salir a la luz delante de todos y del Señor qué hicimos, lo bueno y lo malo. Entonces, aquellos que hicimos lo que Dios quería que hiciéramos, recibiremos galardones conforme a nuestro servicio. Y también algunos recibiremos coronas que Dios nos pondrá y nos entregará. Esto es serio, amados. Esto no es una fantasía. Esto es la verdad de Dios, de lo que sucederá en poco tiempo en nuestras vidas. Entonces yo me pregunto, si a fin de cuentas yo me voy a encontrar con el Señor y Él me va a preguntar qué yo hice con lo que me dio, qué es importante que yo haga en esta tierra, por favor despierten en el nombre de Jesús. Seguir ocupándome de lo terrenal o despertar y detenerme y darme cuenta que lo terrenal es pasajero, es efímero, es vanidad. Y que lo importante es que va a llegar a mi vida ese día
donde yo voy a tener a Jesucristo delante de mí y al cuerpo completo. Y ahí el Señor va a preguntarme, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? La carta a los Romanos en el capítulo 14, verso 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante este tribunal. Serás juzgado, seremos juzgados desde nuestro nacimiento en el Señor, por toda nuestra trayectoria. Y aquí es muy importante, porque hay que ir más profundo. Muchos hacen muchas cosas, son muy activos, siempre dispuestos, pero sin embargo tienen una motivación incorrecta en el corazón. Entonces todo el que está haciendo cosas para Dios con la motivación incorrecta, como por ejemplo, para buscar méritos propios, para buscar ser exaltados, ser honrados, es como si no estuviera haciendo nada, porque Dios ese servicio no lo recibe. Así que, amados que sirven al Señor, revisemos nuestras motivaciones cada día en todo lo que hacemos para Él. Y fíjense y escuchen claramente lo que dice la primera carta de los Corintios, en el capítulo 3, verso del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay muchas personas que empiezan a servir cuando se convierten por el primer amor, que duran un tiempo sirviendo en el reino, al Señor, en la iglesia, pero después se desaniman, después se dejan secuestrar por los afanes de este mundo y dejan de hacer lo que hacían. Lo que hicieron, amados, no será tomado en cuenta, porque este camino es de sobreedificación. Miren lo que dice: si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El camino del Señor es de perseverancia. El camino del Señor es de no mirar atrás, es de seguir. Si pusimos la mano en el arado, de continuar hacia adelante, sobreedificando hasta el día de nuestro encuentro con el Señor. Vamos a cuidar nuestro servicio, vamos a entregarle nuestras vidas al Señor, nuestra fuerza, nuestras metas, que Él sea lo primero, porque nos enamoremos del Señor, sintamos pasión por servirle, un denuedo por estar en su casa y hacer aquellas cosas que Él nos ha mandado. Una vez confrontemos nuestras obras en el tribunal de Cristo, sean confrontadas, vamos a la más grande esperanza que nosotros tenemos mientras caminamos en esta tierra, que es el día de las bodas del Cordero. Wow. El Espíritu Santo nos fue dado
Y el Espíritu Santo nos fue dado como una garantía de lo que el Señor ha guardado para nosotros. Si con el Espíritu Santo ahora, hoy, en esta tierra, nosotros somos guiados a toda verdad, nosotros no somos confundidos, nosotros es tener al Señor mismo caminando con nosotros. Cuando ya lleguemos al cielo y celebremos las bodas del Cordero, será nuestra unidad definitiva con nuestro Señor. El encuentro definitivo para siempre de la iglesia con su Señor. La iglesia se une en matrimonio con su Dios. Apocalipsis 19, versos 7 al 9 dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y esto habla, amados míos, de esa iglesia que aprendió a depender del Espíritu Santo. De esa iglesia que dijo no a su carne. De esa iglesia que decidió decirle no al viejo hombre y someter cuerpo, alma, emoción, pensamiento a la obediencia de Jesucristo. No importa la necesidad que tuviera, no importa los sueños y los anhelos no cumplidos, sometió su voluntad para que se hiciera la voluntad de su Dios. Esa iglesia que le fue fiel al Señor, atravesara la circunstancia que atravesara, enfrentara el problema que enfrentara. Esa iglesia es la que se vistió de lino fino, que tuvo acciones justas, acciones que lo llevaron a glorificar, que la llevaron a glorificar el nombre del Señor. Las bodas del Cordero se van a efectuar en los cielos, después del arrebatamiento, después del tribunal que vimos de Cristo, y antes de que la iglesia venga una vez más a la tierra con su Señor. Sabemos que Jesucristo vendrá a reinar a la tierra y vendrá con su iglesia, con esa iglesia que se casó con Él en las bodas del Cordero. Y entonces viviremos la plenitud en la tierra. Cuando el Señor venga con su iglesia, viene a hacer juicio a las naciones de la tierra, a esas naciones de la tierra que no se volvieron al Señor, y a enfrentar el sistema mundial establecido por el anticristo y por la trilogía satánica que veremos más adelante. Entonces, este es el cuadro que sucede en los cielos. La iglesia es levantada, comparece ante el tribunal de Cristo y luego celebra las bodas del Cordero y se une con su Señor. ¿Se entiende, verdad? ¿Cuántos creen que esto sucederá de esta forma? Entonces, ¿qué está pasando aquí en la tierra? Mientras nosotros estamos en gozo absoluto, en la plenitud que nosotros soñamos estar. Aquí en la tierra está pasando cosas terribles. Desde que la iglesia es levantada, se inicia el gobierno del anticristo, un sistema económico, político, religioso unificado, gobernado por un hombre que será aclamado por todos,
por un hombre que tendrá un liderazgo y un carisma que cautivará corazones. Y fíjense que ya la plataforma está establecida. Vemos caos en todas las naciones, pueblos que se rebelan en contra de sus gobernantes, guerras por doquier, la economía en deterioro en el mundo entero. Entonces va a surgir un hombre que va a decir: yo soy la solución, yo traigo paz y seguridad. Y un hombre que, por cuanto habrá un espíritu de engaño activado en la tierra, va a engañar a las naciones, y lo más doloroso, engañará al pueblo de Dios, engañará a Israel. Yo hablaba hace como 2 semanas con una muchacha judía, y yo le estaba hablando de Cristo y le predicaba a Cristo, y ella me decía: el problema es que para ustedes el Mesías ya vino y vuelve, pero para nosotros no ha venido. Nosotros lo estamos esperando y sabemos que va a venir. Entonces, cuando ella me habló eso, yo como que lo vi más claro todo, dije: wow, Señor. Entonces, cuando venga el anticristo, ellos van a entender que es el Mesías y lo van a recibir y lo van a adorar. Oigan lo grave de esta situación. Y todo lo que está pasando, la globalización de este tiempo, es la plataforma perfecta para que cuando se levante este gobierno, sencillamente todos lo asuman como algo normal y lógico y nada les llame la atención, porque ya todo el sistema económico, político y social está establecido. Este hombre empezará a gobernar y durará 7 años su gobierno, de los cuales los primeros 3 años y medio serán de aparente paz, de aparente seguridad. Todo va a estar marchando muy bien. Y el pueblo de Israel estará apoyando al anticristo y todas las naciones de la tierra. Ellos van a entender que Él es el Mesías. Este hombre tendrá gran poder, pero un poder que le será otorgado por el mismo Satanás. Él hará milagros, hará prodigios, pero vendrán del mismo enemigo de las almas. Israel va a hacer un pacto con este gobernante, pacto de paz y seguridad. Cuando ustedes, yo espero que ni siquiera lo escuchemos, pero si llegamos a escuchar que se firmó un acuerdo de paz entre todas las naciones de Oriente, estemos listos y preparados, porque el de repente del Señor va a llegar en cualquier instante. Mateo 24, verso 15, nos muestra lo que pasará cuando se terminen los primeros 3 años y medio. Al terminar estos primeros 3 años y medio, este gobernante mundial va a mostrar la realidad de las cosas. Va a sacar a la luz que él es el enviado de Satanás, que ha recibido de él poderes. Y miren lo que dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y esto habla de la abominación que produce una desolación. Y nosotros vemos que años atrás Antíoco IV puso una imagen de Zeus en el templo. Asimismo, el anticristo colocará una imagen de sí mismo en el templo de Dios. Y dice la palabra que cuando esto ocurra, los que estén en Judea, que huyan hacia los montes, porque ahí se desatará la peor maldad que puede desatarse en la tierra. Los cristianos serán brutalmente perseguidos. Los que no se dejen marcar, como veremos un poquito más adelante en el versículo, van a ser muertos. Muchos se esconderán y lograrán atravesar esta gran tribulación, pero la mayoría
si no se deja sellar porque entendió, porque recibió al Señor, porque se dio cuenta de la verdad, entonces esos serán perseguidos, maltratados y muertos. Daniel 9:27 dice lo siguiente. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Fíjense que Apocalipsis 13:4 dice, ¿quién como él? Así es que van a alabar a este engendro del diablo. Apocalipsis 13:4 dice lo siguiente. No tienes. Y adorarán al dragón, porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Adoraron al diablo. Y este diablo le había dado autoridad al anticristo, que es la bestia. Y entonces, ¿cómo decían? ¿Quién puede luchar contra la bestia? O sea, que el poderío y la autoridad que le fue delegada por las tinieblas a este gobernante mundial es indescriptible. Se establece un nuevo orden político, una sola moneda mundial, una sola religión, y todo está gobernado y dirigido por este hijo de iniquidad. Vemos que es cuando empieza el segundo periodo, la segunda parte de estos 7 años, que son los últimos 3 años y medio, que allí es que entonces Israel, con mucho dolor, cuando se produce la abominación desoladora, que se establece la imagen del anticristo en el templo de Dios, es cuando Israel se da cuenta del engaño, se da cuenta de cómo se dejó arrastrar por la mentira y se arrepiente y empieza a ver la realidad de las cosas. Fíjense qué tremendo lo que está descrito en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, verso 21 al 29. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vemos aquí que definitivamente, si este periodo de la gran tribulación hubiese excedido de 7 años, la humanidad completa hubiese sido destruida. Vemos también cómo este hombre hará milagros, hará portentos que parecerán ser, y eso nos enseña que no todo milagro viene de Dios. Porque el diablo es un imitador. Y el diablo también hace cosas que parecieran milagros del Señor, pero realmente no lo son. Y también vemos cómo este periodo será marcado con innumerables perturbaciones cósmicas. Sucederán cambios radicales en la luna, en el sol. Lo que nosotros nunca hemos vivido ni soñamos vivir estará sucediendo en este tiempo. Lucas 21:22 dice, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín.
un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.